problema por parte de su señoría, damos comienzo a la comisión y a la tramitación de las PNL, empezando por la proposición no de ley para reprobar al ministro de Interior e instar su cese, planteada por el Grupo Parlamentario Mixto. Sí, simplemente advertir que a la 1:05, portavoces y el presidente de la comisión tendremos que ausentarnos un rato para asistir a un acto institucional de la policía y quedará la vicepresidenta, que lo hace mucho mejor que yo, presidiendo la comisión. El Grupo Mixto tiene la palabra. Sí, buenos días, gracias, presidente. Buenos días, señorías. La iniciativa parlamentaria que hoy nos ocupa y que hemos presentado desde el Partido Demócrata Català, desde el Grupo Mixto, tiene su razón de ser, encuentra su razón de ser en la puesta en escena por parte del ministro de Interior y del que era el director de la Oficina Antifrau de Cataluña, de un guión más propio de House of Cards que de un ministro de Interior del Reino de España. Si eso hubiese sido un capítulo, el guión de un capítulo de House of Cards, a este diputado le haría gracia el capítulo, lo habría visto un par de veces e incluso me habría atrevido a recomendarlo a algún amigo. Lo que es triste, señorías, es que eso no se trata de ficción, que se trata de un ministro real, de un país real, con responsabilidades reales, y eso nos preocupa y motiva esta iniciativa parlamentaria que hoy presentamos. Les engañaría si les dijera que nos sorprende del todo. Hasta junio del 2016 ya sabíamos que separación de poderes y Partido Popular no siempre cabían en la misma frase, pero ustedes se han superado. Ustedes quieren ser los primeros de la clase, se esfuerzan y la verdad es que se han venido arriba en los últimos meses. Recuerdo, a propósito de la redacción de esta proposición, una conversación esperpéntica entre la que en aquel momento era la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, y una amiga suya en un conocido bar de Barcelona, donde la señora Sánchez Camacho, diputada del Parlamento catalán, entonces sacaba pecho de tener más que un fiscal de confianza en algún que otro caso de investigación. La cosa nos pareció ya esperpéntico para entonces, pero hoy, como os he dicho, ustedes se superan y por eso estamos aquí. El Diario Público hizo público a mediados del mes de junio pasados unas conversaciones grabadas supuestamente en el despacho del ministro entre, como les decía, el director de la Oficina Antifrau de Cataluña, el señor de Alfonso, y el señor Fernández Díaz. Las conversaciones no van orientadas, aunque así se nos intenta hacer creer, a motivos, no se ciñen a motivos estrictamente profesionales o vinculados a los cargos de los dos personajes, sino que las conversaciones están orientadas absolutamente a destrozar políticamente a los rivales electorales del Partido Popular. Y eso es alarmante, eso es terriblemente preocupante. Me he permitido sacarles algunos trozos para recordarles cómo el vocabulario que se utilizaba en esas conversaciones. El señor de Alfonso dice así: claro, afinando, podríamos decir, hombre, la firma del primer decreto por parte de Francesc Homs podría ser un acto prevaricador. Vaya, está en el límite. Si yo esto se lo mando a la Fiscalía y la Fiscalía me lo archiva, a mí me echan a los perros. Con lo que el señor Fernández Díaz le responde: pero ahí quedan fatal Felip Puig y Homs. Políticamente les hace mucho daño. Señorías, aquí se pone de manifiesto que lo que interesa al ministro y al señor de Alfonso no es hacer justicia ni sacar casos de corrupción, sino lo que les interesa es destrozar a un rival político utilizando cosas que, indistintamente si están o no están dentro de la legalidad, a ellos les parece que políticamente les hace mucho daño. La conversación sigue y, de hecho, hablan más tarde de Xavier Trias, para entonces alcalde de Barcelona, donde el propio señor de Alfonso reconoce haber pasado información al hermano del ministro, la cual cosa yo me preguntaría, señorías, si ustedes no funcionan como una mafia, porque ¿cómo puede ser que un concejal del Ayuntamiento de Barcelona tenga contactos directos con el presidente y con el director de la Oficina Antifrau de Cataluña? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede justificar una cosa como esa? Referente al alcalde, el señor Fernández Díaz le pregunta al señor de Alfonso: ¿tú qué opinas de Xavier Trias? De Alfonso le responde: a mí me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada. Te lo digo, no te lo iba a decir,
pero me han dicho que Xavier Trias tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones de euros y un hermano suyo también. Pues bien, por esas fechas el diario El Mundo sacó en portada que el alcalde Xavier Trias tenía unas cuentas en el extranjero con 12 millones de euros y que eso provenía de un informe del Ministerio del Interior, concretamente de la UDEF. Señorías, me temo que tenemos pruebas de dónde salió ese informe, o como mínimo tenemos alguna pista. El motivo de la proposición que presentamos, señorías, es que nos tememos que su única finalidad es meter miedo al rival utilizando las instituciones públicas. Y eso, señorías, habíamos quedado que lo enterrábamos el 20 de noviembre del 75. Si no es así, si ustedes están dispuestos a seguir metiendo miedo al rival político para evitar que cumplan con sus propósitos legítimos, es que tienen en su partido, señorías, auténticos yonkis del franquismo, la cual cosa debería preocuparles a ustedes y a nosotros si ustedes van a gobernar este país en los próximos años. El Parlamento catalán. Voy terminando, presidente. El Parlamento catalán tardó 48 horas en reprobar y en cesar de su cargo al señor de Alfonso, y lo hizo con el apoyo de todos los grupos políticos, menos evidentemente del Partido Popular, a quien le parecía normal ese tipo de conversaciones. Los grupos afirmaron que era una negligencia notoria y grave en el cumplimiento y deberes del cargo de director. Señorías, me atrevo a afirmar que esa afirmación es imputable también para un ministro del Interior, a no ser que alguien de aquí considere que forma parte de las tareas básicas de un ministro del Interior destrozar el sistema sanitario de una parte de su país. Muchas gracias, señoría. Grupo Vasco PNV. Sí, muchas gracias, señoría, presidente. Simplemente para manifestar que la opinión de este grupo la vertimos en el Pleno y que ahí nos expresamos con claridad y con una cierta contundencia respecto a la actuación del ministro, pidiendo su dimisión o su cese. Ninguna de las dos cosas se produjo y entonces en ese sentido apoyaremos la proposición presentada hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo de Esquerra. Sí, apoyaremos evidentemente la proposición de Convergencia Democrática, Partido Demócrata. Sí, señorías, a nosotros nos parece que el señor Fernández Díaz ha hecho un trabajo durante estos años que es muy cuestionable dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, por tanto, por ese cuestionamiento, más allá, no solamente teniendo en cuenta las valoraciones que ha realizado, pues efectivamente votaremos a favor de la reprobación del señor ministro. No obstante, lo que queríamos decirle al Partido Demócrata catalán es que venir a presentar denunciar este tipo de procesos cuando ellos han hecho cosas muy parecidas, en este caso con instituciones como el CSICAT, o lo que han intentado utilizar a los propios Mossos para hacer seguimiento de otros partidos políticos y recabar informes de las actuaciones personales de otros políticos de otros partidos distintos al suyo, pues es una cuestión exactamente igual de reprobable. Nosotros queremos distinguir estas cuestiones y, por tanto, sí que estaremos a favor de la reprobación del ministro, pero entendiendo que no es de forma exclusiva por los hechos que ha mencionado, en este caso, el ponente de la proposición no de ley. Y queremos denunciar que se utilicen estos medios para atacar a contrincantes políticos en actos que son muy similares a los que ellos mismos están protagonizando en su propio gobierno autonómico. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Podemos en Común Podem Marea. Gracias, señor presidente. Manifestar nuestro voto favorable a la reprobación del ministro, tanto por las actuaciones conocidas en los medios, lo hemos manifestado en el Pleno, lo hemos manifestado en esta comisión en la propia legislatura anterior, y nos parece absolutamente inaceptable los comportamientos que hemos podido conocer a través de los medios y de los que además ha tenido la negativa de comparecer y desdecir si eso no era cierto, porque nosotros en la legislatura anterior lo planteamos en condicional y reclamábamos que viniera a sede parlamentaria a dar cuenta de si esos hechos eran ciertos
o no. Hubo negativa y desprecio por esta Cámara, que consideramos que es absolutamente inaceptable que lo haga un ministro del Interior. Asimismo, queremos señalar, por añadir algunas cuestiones al relato que viene planteado en la propia PNL, que nos parece de especial gravedad la existencia de informes policiales sin número y sin firma realizados por grupos policiales irregulares para perseguir a la disidencia política. Creemos que eso es absolutamente inaceptable en una sociedad democrática. Creemos que en estos momentos la utilización política del Ministerio del Interior es inaceptable para la defensa de los derechos y las libertades, porque socava precisamente esos derechos y esas libertades, porque creemos además que es inaceptable también por la grave falta de respeto que supone para los funcionarios públicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se ajustan a la legalidad y defienden los derechos y las libertades de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mayoral. Grupo Socialista. Gracias, presidente. Vamos a reprobar al ministro y vamos también a pedir su cese inmediato, y lo vamos a hacer por higiene democrática. Y no solamente por los motivos expuestos en la proposición, porque tenemos más motivos. El señor Fernández acumula, en realidad, toda una ristra de comportamientos irregulares que ponen en evidencia que tenemos un ministro que no respeta el Estado de Derecho. Ese es el motivo fundamental. Los socialistas hemos sufrido, además, las vigilancias ilegítimas, entre otros, al diputado Trevín, portavoz en esta comisión del Grupo Socialista. Así que, efectivamente, el ministro debe de ser reprobado y el ministro debe de ser cesado, por el bien de la democracia, y yo me atrevería a decir que incluso por su propio bien. Y no lo estoy diciendo de broma. Yo creo que al ministro le vendría muy bien darse la oportunidad de buscar en su retiro la purificación que le permita acceder al cielo de la democracia. Se tiene que ir porque es impropio de un Estado de Derecho y propio de otro régimen, por tanto, que un ministro del Interior organice desde su despacho confabulaciones contra miembros electos y representantes públicos. En el caso de los seguimientos al diputado Trevín, se hizo un espionaje político, que tuvo como consecuencia, además, una purga contra los policías que se entrevistaron con este diputado. No puede ser ministro de una democracia quien levanta y sostiene un sistema de policía política. No puede ser ministro quien, utilizando a organismos del Estado, busca y usa información para atacar a los adversarios políticos del Partido Popular. El señor Fernández ha atentado gravemente contra el Estado de Derecho. Por eso tiene que ser cesado. Ha utilizado su posición para confabular contra otros grupos políticos. Ha creado en el Ministerio del Interior una camarilla policial que presiona para paralizar investigaciones o encubrir la corrupción gubernamental, como hemos podido conocer a través del caso del ático de Ignacio González. Tiene que irse porque desde su ministerio se ha procedido a la fabricación de dosieres con inclusión de elementos indiciarios de supuestos delitos y, además, por supuesto, cómo no, con las correspondientes filtraciones a medios seleccionados. El ministro Fernández rompió hace mucho tiempo, el buen equilibrio del binomio libertad y seguridad que constituye un elemento clave para el buen funcionamiento de la sociedad democrática. Además, no está a la altura del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Los miembros de esos cuerpos no se merecen en absoluto que les dirija quien pretende utilizarles para favorecer el ventajismo político del Gobierno. Y se tiene que ir, por cierto, y no quiero dejar de remarcarlo, también porque ofende gravemente y ofendió gravemente a las mujeres que ejercen un derecho reconocido en las leyes cuando las comparó con terroristas. Y debe quedar una cosa muy clara. Todo lo que motiva la reprobación y la exigencia del cese no son conjeturas. Hay pruebas gráficas, hay pruebas sonoras. La búsqueda ilegítima de información está documentada y es antidemocrática. Por tanto, apoyaremos la iniciativa y solo lamentamos que la exposición de motivos de la misma no haya sido más prolija a la hora de relatar los casos que sostienen la petición de esta reprobación y del cese, porque esta mañana tendríamos aquí un texto enciclopédico, pero muy instructivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ruego, por favor, que se ajusten a los tiempos. Grupo del Partido Popular tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, el portavoz del Grupo Mixto pretende
que estemos instalados permanentemente en el Día de la Marmota, y otros grupos también. Otra vez, y ya van unas cuantas, la reprobación del ministro del Interior. Y todo ello para continuar con su particular cortina de humo que tape los múltiples problemas que padece la antigua Convergencia. El Grupo Popular, desde luego, no va a reprobar al ministro. Muy al contrario, reprobamos a los que manipulan una reunión absolutamente normal entre instituciones, a los que grabaron de forma delictiva una conversación, a los que la filtraron de forma parcial y manipulada, a los que la aprovechan políticamente afirmando que el ministro dice lo que no dice en ningún momento. Señorías, todas las denuncias presentadas contra el ministro por esta reunión han sido archivadas y la grabación está siendo investigada como constitutiva de un delito. Su filtración fue interesada en plena campaña electoral. Esto sí, esa filtración sí parece un complot antidemocrático entre los que grabaron la conversación, los que la filtraron y los que intentaron e intentan aprovecharse políticamente de la comisión de un delito de escuchas ilegales. La antigua Convergencia quiere que la sociedad no preste atención a su grave situación política y judicial, derrumbe electoral, corrupción generalizada en su partido y en las instituciones que gobernaron, apertura de procedimientos judiciales contra sus actuaciones ilegales de ruptura de la unidad nacional y, ante ello, ante ese peligro, como buenos independentistas intentan crear un enemigo exterior, que dicen que les ataca injustamente y que conspira contra el pueblo catalán. Señorías, estos expertos en hacerse los mártires son los que reparten carné de buenos y malos catalanes a su antojo. Y, desde luego, el Grupo Popular no les prestará cobertura. Otros que hagan lo que quieran. Allá con su responsabilidad. Señorías, no insulten al ministro, no injurien a la policía ni a los fiscales y jueces. No son ellos los que crean pruebas falsas, ni mucho menos. Son los independentistas los que día sí y día también persisten en unas actuaciones ilegales que están siendo investigadas por los tribunales de justicia y que están provocando que muchos de sus dirigentes estén imputados o incluso con juicio abierto por graves delitos. Señorías, el Grupo Popular se posicionará a favor de los que investigan actuaciones presuntamente delictivas, a favor de los que defienden la Constitución, la soberanía nacional, la igualdad entre españoles, de los que respetan las decisiones judiciales y del Tribunal Constitucional. Disculpe, su tiempo vaya terminando. Sí, me queda muy poquito, señora presidenta. Al Grupo Popular no le esperen nunca para favorecer un espectáculo circense que esconde el absoluto desprecio que tienen por el Estado de Derecho los partidos independentistas. El Grupo Popular no dudaremos nunca en denunciar un loco proceso de una minoría independentista que quiere romper con España y con Europa. Es hora de decir basta. Basta ya, señorías, y no seamos cómplices de los independentistas. Se intentan aprovechar de nuestra división partidista y pretenden fomentar la debilidad de las instituciones democráticas. Es hora de decir basta. En ello está, en decir basta, el Grupo Popular y ustedes deciden en qué están. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Pasamos a la siguiente